tema de hoy va a ser sobre el bullying. El bullying más que nada orientado hacia los estudiantes, ya que aquí en esta reunión, en esta asamblea virtual, hay dos profesores, dos profesionales de la educación. Bueno, a modo de introducción, bullying se define como todo maltrato físico, verbal o psicológico que sufre una persona en forma reiterada a lo largo del tiempo. Como les comentaba, el bullying más grave, debido a que se hace a temprana edad, es el bullying escolar. Este tipo de bullying alcanza cifras realmente alarmantes, donde 4 de cada 10 estudiantes sufre de bullying, siendo las características físicas, o sea, las burlas del alumno por su físico, siendo la causa de discriminación más común. A raíz de esta introducción, de este tema, quiero plantear algunas preguntas. Como sociedad, ¿cómo podemos o qué hacemos para poder frenar el bullying? Me gustaría que respondiera Mauricio. ¿Qué hacemos como sociedad para frenar el bullying? Yo creo, yo creo que desde la educación y desde las políticas sociales, poner fin a los prejuicios físicos. Si bien yo creo que el mayor avance, entre comillas, fue cuando se quitó la fotografía del currículum. Yo creo que eso que fue un gran aporte para evitar los prejuicios, no sé si de bullying, pero sí de discriminación por aspecto físico. Ya, correcto. Pero a la misma vez yo creo que va en educar y cómo se entiende el desarrollo físico de las personas. Entender que todos somos diferentes y por ser diferentes no es que todo... A ver, quiero que se entienda que entender la diversidad como algo rico, algo fructífero, algo interesante, algo que te contribuye, no algo que te separa. Y de una vez por todas eliminar los estereotipos. Ya. A ver, si bien existe un canon de belleza universal, pero ese canon de belleza va mutando y va transformándose según la generación y según la realidad socioeconómica. Correcto. Y ahí tenemos que educarnos una vez más con el tema, tenemos que entender que todos somos distintos, cada uno tiene una belleza o cada uno tiene una particularidad física distinta. Pero es un proceso que tiene que hacerse desde muy temprana edad y no solamente ser responsable de los colegios, sino que las familias. Correcto. Muy bien. Todavía no toquemos los colegios, pero sí está bien la familia. ¿Y tú, José? Yo ¿Qué opinas concuerdo tú, José, del...? Sí, sí. Yo concuerdo con lo que dice Mauricio, justamente esto de que el bullying no solamente va a involucrar al agresor, sino también al agredido y la comunidad educativa, en este caso que se dé el bullying en el contexto escolar. Uh-huh. ¿Y cómo nosotros lo evitamos? Hoy día en Chile se puede evitar justamente que existan políticas adecuadas para evitar y prevenir esto. Por ejemplo, que se invierta más recursos en la educación actualmente, que exista convivencia escolar, psicólogos, en fin, un apoyo a la familia. ¿Por qué tiene que existir un apoyo a la familia? Es tanto o más importante la familia, que muchas veces que la familia reconozca algún cambio que pueda presentar algún estudiante. Si es que el estudiante prácticamente deja de conversar, deja de sonreír, quizás puede ser que la familia logre darse cuenta oportunamente lo que le está sucediendo a su hijo. Y en este contexto, como bien dice Mauricio, la familia es un agente muy importante. No solamente tiene que ser un agente externo, lo que es el colegio, o quizá el Estado, sino también la familia. La familia es quien tiene que percatarse, darse cuenta de algún cambio que está presentando su hijo.
Y evitarlo es tarea de todos. No solo eso, es tarea de, en este caso, yo como profesor, la familia, la comunidad escolar y el apoyo del curso, prácticamente, que se sociabilice este tema tan importante. Claro, o sea, tomando las respuestas de ambos, la respuesta a este interrogante entonces podría ser que la educación parte en casa. O sea, el padre, la madre o con quien viva el niño, que puede ser su abuela, su abuelo, algún tío, tiene que educar entonces a este niño a no hacer bullying y, y que todos merecemos el respeto. O sea, como decía Mauricio, somos todos distintos, tanto físicamente, en la forma de pensar tal vez, porque de repente se le hace bullying a la gente por tener una opinión política distinta, o por tener una ideología religiosa distinta, eh, por muchas maneras. Entonces, según ustedes, una forma de frenar el bullying sería partiendo en casa. Pero, Como segundo interrogante a este tema, ¿sí? pero yo, ¿sabes qué? Lo que yo pienso a veces es que como sociedad adultocéntrica somos más, yo creo que el bullying es más fuerte en los adultos, pero como se supone Ya, que estamos más preparados psicológicamente, lo toleramos, entre comillas. Pero nosotros como adultos somos bastante bulleadores, somos bastante buenos para hacer bullying entre adultos. Y no nos damos cuenta que ese bullying que nosotros practicamos entre adultos lo replican los niños. claro. Y ese es un tema muy, muy importante. Después uno puede comentar su experiencia, pero quizá uno está curtido frente al bullying por nuestra generación que era bastante buena para hacer bullying. Generacionalmente creo que somos millennials los tres, yo soy un poco más viejito, pero el tema es que yo siento que hay un tema como sociedad adultocéntrica que le hacemos mucho daño de cómo nos tratamos como adultos que se replica en los niños. Claro. Porque uno como adulto aguanta mucho y cree que un niño puede hacer lo mismo, entonces los niños replican mucho esas acciones. Claro, tratan de imitar la crueldad tal vez entre sus pares. En otras palabras, como bien Ya dicen ustedes, la agresividad o agresión se normaliza en la familia. Entonces los niños ven esta agresión como normal. Es normal tratar mal a quizá al hijo o a la madre de parte de un padre. Y ellos lo replican en el colegio. Lo replican. Entonces es normal que yo agreda a mi compañero, que yo agreda quizá a alguien que yo siento que es distinto o que no, o que piensa distinto a mí. Normalizan la violencia y es tarea de nosotros, es tarea quizás muchas veces de los educadores. No es que tengamos toda la responsabilidad nosotros, pero en parte siempre tenemos que trabajar para ello, para que esta agresión de esta sociedad que es tan violenta disminuya. Audio. Mario no se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, era un pequeño detalle. La siguiente pregunta que nace a raíz del bullying va hacia ustedes como profesionales, como profesores. Me gustaría que explicaran cómo los colegios o qué hacen los colegios para frenar el bullying. ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo lo enfrentan ustedes en el aula? ¿Qué hacen si ustedes escuchan o ven que a un niño le están haciendo bullying, ya sea que le estén pegando, se estén burlando de él en el medio de la clase, que de repente un niño o un joven levante la mano y le hagan burla porque la respuesta era incorrecta o respondió algo que el profesor ya había dicho? ¿Ustedes qué hacen ante ello? ¿Cómo lo enfrentan o cómo lo detienen, más bien dicho? Hay que entrar en un detalle ahí, porque hoy día, muchos chiquillos, todos bullying. O sea, tú apuntas a prácticamente una sensibilidad de los jóvenes.
hipersensibilidad. Es decir, le dicen una cosa, ¿Ya? ¿Sí? los niños, yo creo que el José lo ha visto, comentan una cosa y ya es bullying. Oh, me está haciendo bullying. Y le dijo una cosa. En los casos, obviamente uno se da cuenta cuando es bullying y cuando no es bullying. ¿Ya? Pero bullying es el acto reiterado en el tiempo. La palabra bullying, que se entienda lo que voy a decir. La palabra bullying en muchos ¿Está contextos manoseado según tú? está hipermanoseada. No sé si es ¿Ya? lo mismo. Esto no descarta que a veces, como sistemas educacionales, carecemos de las herramientas para combatir el bullying. Es muy ¿Ya? Yo pienso en algunos aspectos, igual que Mauricio, que está manoseado este tema, esta temática, y que muchas veces no, pero es bueno sociabilizarla. Ejemplo, nosotros como profesores yo en mi caso, siendo profesor jefe, tenemos que abordar estas temáticas en consejo de curso o en orientación. El simple hecho de socializar con el estudiante, qué es lo que es bullying, y justamente hoy en día que no solamente se realiza bullying en el establecimiento, se puede realizar ciberbullying, que es Sí, sí. prácticamente que a una persona la pueden desacreditar no solamente en un contexto escolar, sino tanto una comuna o quizá una zona mayor. Ver esto de que esta temática de cómo la puede abordar un establecimiento va a ir de la mano netamente cómo está preparado el establecimiento, cuáles son sus conductos regulares, si es que los profesores o no lo aplican. Porque muchas veces puede estar el protocolo, cómo se tiene que proceder ante casos de bullying, y muchas veces se da, no quiere decir que en todos los contextos educativos. Ujú. Muchos profesores no lo aplican, y hay que ser metódico, hay que ser riguroso, porque estar quizás no denunciar cuando algún estudiante está aplicando o está ejerciendo el bullying ante sus compañeros, nosotros corremos el riesgo de ser denunciados por ser permisivos. Y no solamente permisivos, por prácticamente hay consecuencias que llegan a ser fatales cuando el establecimiento no toma las medidas que corresponden. Claro. En el Y, caso de Tongoy, el año pasado, aproximadamente 30 menores de edad fallecieron. y al Aproximadamente. revés, De 2015 al 2019 eran como 30 niños jóvenes. y al revés, ¿cómo actúa el colegio cuando a un profesor se le hace bullying? Cuando el profesor es objeto de burlas por la forma de hablar, porque tal vez tenga alguna malformación física. ¿Cómo enfrenta el colegio ante eso? Ahí no hay tema, po. Ya repito. Ahí es que ahí no hay tema. Porque se entiende el bullying solamente entre los niños. Y Entre los repito, el de tema. una persona mayor hacia una persona menor. Ejemplo como un abuso de poder, que se pueda entender esa palabra. Suena fuerte decir abuso, pero el bullying quizá de un niño más fuerte que ejerza su poder ante uno más débil o más frágil. Pero ver ese bullying que puede ser a la inversa de una persona quizás más grande, mayor, de parte de un pequeño que ejerza violencia con su hablar, eso se tiene que abordar de otro modo, con psicología, prácticamente con decirle que está mal, desde la educación, ejemplo, y eso viene desde el hogar. Si es que no podemos evitar muchas veces el contexto social que tienen los niños o estudiantes. Claro, Pero correcto. las humillaciones que a veces reciben algunos colegas o en algún momento uno recibió por distintos motivos, uno como supuestamente como adulto, uno está más preparado, supuestamente. Y no, pues, tenés que comértela solo, de verdad. Y ahí está la visión adultocéntrica, que se supone nosotros tenemos una madurez y una preparación para todo lo que nos pase. Correcto.
Claro. Y pues, repito, Se supone. y no, pues. Y ahí está el tema de una sociedad adultocéntrica que pone cosas como preestablecidas, es decir, como adulto tú ya estás listo para esto, como adulto tú estás listo para... Y no. Claro. Y Sí, porque uno se lo... vuelvo a tomar el tema. Yo sé que el bullying es sumamente grave entre los adolescentes y hoy día es mucho más grave porque siguen, como dijo José, con el tema del grooming, que es el bullying cibernético, el ciberacoso, sigue. Porque a veces te molesta, ejemplo, nosotros como generación nos molestaban en el colegio, o máximo nos llamaban, en algunos casos máximo nos llamaban. Un segundo. Tiempo. Continuando lo que dice Mauricio, es cierto, nuestra generación, el bullying que nosotros presenciamos, vivimos, es muy distinto al bullying que nosotros como profesores observamos actualmente y que tenemos que denunciarlo oportunamente, porque es el bullying que se está aplicando entre los mismos niños, no aplicando, que cómo viven el convivir ellos. Es es fuerte ver una sociedad que desde pequeño es agresor, y no somos los adultos que tenemos que muchas veces denunciarlo, llamar a los apoderados, explicarles, sociabilizar con los estudiantes, que no solamente el bullying está entre el agresor y el agredido, sino también entre la comunidad, que calla, que se queda en silencio, que no dice nada cuando mira a un compañero que le están golpeando, o que no dice nada cuando un compañero se están burlando. Eso Claro. también es bullying, por omisión. En ese contexto, tenemos que educar a la sociedad. Y somos nosotros los profesores que estamos que se nos llama también a sociabilizar mejor estos temas, a estar más preparados referente a cómo abordar esta temática. Yo le mencionaba a Mauricio que justamente, que no solamente hay que entender que el bullying va a ser entre el agresor y el agredido, muchas veces la comunidad o el grupo escolar que está presenciando esta agresión y se queda en silencio. Y lo permiten, y en tal contexto, nosotros tenemos que educar a la comunidad educativa, a los estudiantes de nuestro curso, para el caso particular, que eso también es agresión. Porque tú pudiendo haber dicho o hecho algo, no lo hiciste. Ejemplo más en nosotros que estamos en un colegio cristiano católico, que se nos llama e invita a que los niños tomen conciencia de su actuar, de su conducta. Exactamente. Claro, el daño que se le genera a la persona que está recibiendo la agresión es tremendo. O sea, genera una persona, un joven tímido tal vez, que no tenga personalidad después para enfrentarse al mundo. Y esto es reiterado en el tiempo, entonces es un tema complicado, difícil de tratar, difícil de solucionar también. Como decías tú, afecta no solamente a la persona, sino también a la familia, por ejemplo, a los más cercanos. Con respecto al... Y Mario, ejemplo, lo que tú me estabas mencionando, que las consecuencias pueden, las consecuencias no solamente se van a percibir en una zona, en lo inmediato, quizá en la adolescencia, en los años de adolescencia, en los años que está en el establecimiento, sino también a posteridad, por ejemplo, estando en la universidad, estando ya siendo adulto. Siendo adulto, quizás mismo relacionarte en el trabajo te va a costar, no va a tener quizás, como tú mencionas, poder desenvolverte frente a un momento determinado, no vas a saber cómo actuar. Y eso es debido justamente a que este estudiante o persona recibió agresión. Claro. Agresión mediante el bullying. ¿Mauricio? ¿O Mario? ¿Qué piensan ustedes? ¿El Mauricio se murió? ¿Qué le pasó? No
Es que estoy escuchando con atención y me surge una pregunta. Yo creo que, a ver, ¿ustedes hicieron o hicieron bullying? ¿A ustedes le hicieron bullying o ustedes hicieron bullying? Personalmente, yo creo que estoy entre las dos, porque yo igual molestaba a algunos compañeros, quizá frente a alguna circunstancia en particular, omití, pudiendo haber dicho algo, quizás siempre no lo evité, pero otras veces sí lo evité, pues, evité agresiones, era de eso de que si veía que estaban golpeando a algún entre compañeros de curso, lo iba a separar, intentaba siempre hacer eso. Pero si me aplicaron bullying en la básica, yo recuerdo que por todo molestaba a los niños, por todo, y entre todos, en toda la comunidad, en todo el grupo curso, nosotros, si es que veíamos algo gracioso, entre todos nos molestábamos. Por ejemplo, si es que veíamos que un compañero se parecía a alguien en particular, lo molestaban, o nosotros mismos normalizábamos la violencia. ¿Y tú, Marlio? ¿Te hicieron o hiciste bullying? ¿O ambas? Mira, la verdad, y siendo bien honesto, me gustaría no hablar del tema. Si yo escogí hablar o comentar o conversar sobre este tema, fue por algo bien particular, pero me gustaría no responder a la pregunta. Muy bien. Mira, Yo voy a te digo personalmente, Mario, ejemplo, es recordar como que muchas veces yo en la enseñanza media, cuando veía que un compañero quedaba solo, que nadie quería estar con él trabajando, ya, yo iba y me ponía a trabajar con él. Si es que justamente en la enseñanza media una vez me pasó un hecho de que unos compañeros de curso y un amigo mío comenzó a pelear, no me fui a esto de quedarme así, siendo observador del hecho, sino lo fui a separar, y me dijo, ¿y tú no me defendiste a mí? No, porque estaría avalando tu violencia. La idea es que no exista violencia dentro del curso. Yo personalmente, ¿y por qué actuaba así? Porque quizá los valores que recibí me contradecían si es que no hacía algo. Yo tenía que actuar, porque el simple hecho de que un estudiante no lo incluyan en un trabajo, que quede solo, que eso también es violencia, es violento. Muchas veces mis compañeros, mis amigos se enojaban conmigo, ¿y por qué te fuiste a trabajar con él? Me decían, ¿por qué él estaba solo? Le decía, Claro, exacto. un santo en ese aspecto. Cuando veía con un compañero, a veces me decían, ¿por qué trabajemos con él? Pero no hace nada, ¿para qué vamos a trabajar con él? Pero en otra oportunidad, ejemplo, yo te puedo decir desde mi perspectiva que yo fui agresor y agredido a la vez. Agredido porque en este sentido que a uno lo miran feo cuando uno actúa de forma distinta. Yo recuerdo un hecho puntual. Ejemplo, no digan que quizás yo era, y ya quería llamar la atención, que un profesor había eh, suspendido una evaluación 3 veces. No, esta era la tercera vez que la suspendía en química. Yo había estudiado bastante. La primera vez puedo decir que no estudié mucho. La segunda sí estudié. Ya cuando quisieron cambiarla por tercera vez, yo le dije que no. ¿Por qué hay que permitir que el profesor se tarde nuevamente en aplicar la evaluación, se nos va a juntar con la otra? Yo lo voy a revisar igual. Anteriormente el profesor de química había dicho, si todos no quieren realizar la evaluación, ustedes asumen la consecuencia. Yo le dije, yo quiero realizar la evaluación. Yo entré solo y como tenía amigos,
mis amigos primero, luego me siguieron. Y al final quedaron como 6 afuera y el resto tuvo que yo entré. En definitiva, a la gran mayoría le fue mal y a mí me fue bien. y eso fue ocasión de que mis compañeros me decían, vos miráis por ti nomás. Sí, pues les dije, pero ¿cuántas veces nos podemos permitir que 3 veces se nos modifique una balada? Por la flojera, lo dije. Hay un ejemplo, entre mis amigos, igual existió en ese momento puntual, estaban enojados, pero yo le decía, yo personalmente lo afronté, yo asumí las consecuencias y le dije, yo no voy a permitir prácticamente que una vez más estemos pasando a llevar al profesor. Porque si nos permitió una vez, una segunda vez y una tercera vez, y él le hizo todo para poder enseñarlo, nos respondía a nuestras inquietudes, no va a estar permitiendo de que eso no suceda. Y eso fue ocasión para que mis compañeros en ese momento todos se enojaran, pero luego se les quitó. Claro, así es. Yo estoy señalando un hecho puntual que yo viví. Sí, yo también he vivido y he presenciado también muchas situaciones sobre este tema que estamos hablando, sobre el bullying. Y no me gustaría revelarlas porque el día de mañana a lo mejor quien vea este video va a decir, oye, este está hablando de mí o de lo que yo hice, toda la situación. Entonces, como para evitarse algún tema, uno a grosso modo, ¿no? Pero sí presencié bullying a compañeros. Y hasta eso sucedió en segundo medio. Me reprochaban y me decían, ¿cómo tú hiciste la prueba? Te quisiste salvar por ti solo nomás. No, te echaste al hombro todo el curso. A todos les fue mal y a ti te fue bien porque tú habías estudiado, pero no fuiste, por así así, no pensaste en el grupo curso, no fuiste empático, no pensaste que a nosotros lo iba a perjudicar. Y pensé la primera y segunda vez. Por la tercera no iba a ser cómplice de eso. Y todo, ejemplo, fue como ese hecho puntual, lo recuerdo también porque cuando ya nos estábamos despidiendo, salía ese tema nuevamente en la palestra dentro de mis compañeros y compañeras. También he presenciado bullying hacia profesores, entonces también por eso yo toqué el tema que hacen en los colegios cuando al profesor se le hace bullying. Vi a profesores, me acuerdo yo de un profesor de inglés que le tiraban hasta escupo en la ropa. Y como él iba pasando, se lo tiraban de espalda y tenía toda la parte de atrás del pantalón con saliva. ¿Cachai? Entonces son temas realmente fuertes, delicados, tal vez la palabra. Preocupante, tal vez. Bien preocupante. Preocupante porque son temas que realmente a cada uno de nosotros, en mediana o en mayor medida, nos afecta. Claro. Y una última pregunta también para ir cerrando este tema. ¿Cómo podríamos ayudar al joven afectado cuando presenciamos estos hechos? Mauricio, ¿tú qué opinas? Temo. Primero te voy a responder la primera pregunta que yo hice y después te voy a responder tu pregunta. ¿Respecto a que te hacían bullying? Sí, yo practicaba bullying para que no me practicaran bullying. A ver, ¿por qué? Lo explico. Aquellas personas que me conocen saben que yo tengo temblor esencial en 3er grado. En palabras más simples, me tiemblan las manos. Mucho. Y en momentos de estrés, me tiembla las manos y me comienza un tic en el ojo. Obvio, era material predispuesto al bullying. Pero cuando tú tienes esa enfermedad, porque es una enfermedad que la voy a tener de por vida y se me declara a los 5 años,
Y mis mayores estados de crisis fueron en la adolescencia, que es el periodo más violento del bullying. Ujú. Desde sexto básico hasta tercero medio. La única herramienta que yo tenía para combatir el bullying que me hacían era provocando a hacer bullying. Era como tirando la pelota para otro lado, viendo los defectos del otro. No lo estoy justificando, porque yo la pasé re mal. Pero como yo me sacaba como el pillo, delegando el bullying a otro, Claro, sí. hacía que pasaba muchas veces desapercibido. Obviamente varias veces yo rompía en llanto, pero cuando llegaba a la casa, porque ya me la había aguantado toda. Y a mí me preocupa, en un cierto modo, sí, el bullying es sumamente negativo, no es positivo por ninguna forma. No es justificación que te hagan bullying. Yo no me justifico que sea correcto lo que yo hice. La pasé mal, muy mal en un momento. Y imagínate temblores en la mano y con espinilla. No puede ser. Más me pasaban una cosa, trataba de salir Nunca tuve miedo de salir adelante, no me temblaba la voz. Pero sí, sí temblaba entero. No podía disertar, no podía apuntar a la pizarra, no podía hacer un ejercicio en la pizarra. Ejercicios de matemáticas en pizarrón no los podía hacer. Esa maravilla que algunos lo hacen, yo no lo podía. Entonces yo trataba de huevear atrás para que me sacaban de la sala para que no me sacaran a la pizarra. Pero la pasáis mal, po. Y así pasar mal a otros compañeros que no tienen nada que ver contigo. Porque mis compañeros no tenían la culpa de que yo la estuviera pasando mal. ¿Cachai? Claro, sí, sí. Yo siento que muchos descargan sus frustraciones, porque esa era una frustración que yo tenía en ese momento, haciendo sufrir a otros. Y no se dan cuenta del daño que generan. Y ahí es cuando tú ves los prejuicios y los temas que te dan los adultos. Claro. Nosotros siento que como latinoamericanos somos una sociedad muy buleadora, pero lo tenemos tan incorporado en nuestro ADN que a veces lo pasamos desapercibido como, ¿cómo te va a molestar? No, sí me molesta. Porque no quiero que me digáis eso. Pero como lo hacemos así como, no, sí, en un rato, y seguimos leseando, y nos reímos. Para hacerlo pasar. Pero por dentro lo estamos pasando mal. Eso le pasa a los chiquillos hoy en día. ¿Y cuál era la segunda pregunta que me hiciste? Disculpa por sensibilizarme, pero era un tema que a mí por eso yo te lo planteé, porque yo quería responderla. Yo quería responder esa pregunta. No, sí, correcto. Me imaginé. La interrogante es, ¿cómo podríamos ayudar al joven afectado? Al que le están haciendo bullying. Mira, la mejor manera de que terminar con el bullying es educando a la familia. Haciéndole entender, educando a las familias, no solamente al niño que le están haciendo bullying, sino que al niño que hace bullying. Ya, no sé si ustedes, discúlpenme la comparación, quizá nada que ver. No sé si ustedes vieron la película Wonder, o Maravilloso, la del niño que usaba el casco espacial, que tenía alguna malformación en el rostro. En el rostro, sí me acuerdo. José, vela, está en Netflix. Ya.
vaya a estar con la lágrima aquí como a punto de que caiga. Es como Voy a verla hoy, del voy a verla 2017 hoy. la película. Es muy buena. Y el gran responsable del bullying que le hacían al niño, que tenía esa malformación, era la mamá del niño que le hacía bullying. Y ahí repito mi discurso que el gran responsable del bullying en los colegios no son los niños, es el adulto. Porque creemos que nuestro humor y nuestras palabras los niños las imitan. Y no sabemos cuánto daño le estamos haciendo a los niños. Y ahí es cuando yo digo, puta, discúlpenme el término, yo sé que la estamos haciendo mal. Como adultos estamos siendo poco responsables. El niño va a replicar lo que hace el adulto. Y ahí vemos que somos una sociedad discriminatoria, clasista, racista, xenofóbica, homofóbica. Y la mejor manera es tomar a los papás, en hacerle entender que se borren esas tonterías de los prejuicios en la cabeza. Y ahí, si tú educas bien a un padre, y ojalá que lo entienda, que es para su bien y para el bien de su familia, va a criar hijos sanos, sin prejuicios, sin temor al otro que es diferente, porque nosotros hacemos bullying porque le tenemos miedo al otro y porque queremos evitar nuestra propia vergüenza avergonzando a los demás. Y vuelvo a repetir mi caso. ¿Y tú, José? Yo recuerdo un hecho puntual en la básica cuando un chico me agredió y yo no le quise golpear, no quise pelear, porque en la casa me decían que al colegio no se va a pelear, sino se va a estudiar. ¿Y cómo no pelear? Por ejemplo, muchas veces si es que estamos en el colegio, estamos en un contexto que todos agreden. Los 40 niños muchas veces agreden, molestan. Y uno tiene que, yo personalmente, en el colegio tuve que aprender esto, como bien dice Mauricio, a tener una autodefensa, por decir así. Si es que alguien te molestaba, te molestaba por tu aspecto, uno no se va a quedar en silencio, lo molestaba al frente de todo. Yo lo Claro. hacía así. Y, eh, yo no hubiese querido justamente nunca pelear, pero justamente, no justamente, pero entiendo muchas horas, el contexto lo meritaba, no iba a permitir que me estuviesen golpeando todos los días, o quitando la colación. Y esto es porque en ese tiempo, se puede decir, este tema pasaba por alto. No era tema. Hoy día el bullying se ha sensibilizado, se ha sociabilizado. Ejemplo, todos ya tienen quizá en mediano o mayor medida, saben lo que es el bullying, pero somos nosotros, los adultos, que tenemos que saber educarlo. Enseñarles, como bien decía Mauricio, no solamente a la familia del agresor, sino también a la familia del agredido. ¿Qué es lo que es el bullying? ¿Qué está viviendo? ¿Cuáles son las consecuencias? Si es que requiere o no quizá un apoyo psicológico o bien un apoyo para poder saber sobrellevar esto. Porque las consecuencias, nosotros sabemos las consecuencias que puede acarrear un bullying a temprana edad. Yo a lo otro, ¿cómo podemos evitarlo? Yo puedo decir que muchas veces, más que evitarlo, como para poder sobrellevar esto, es hacer entender al niño que está siendo agredido, y al agresor, que Dios lo quiere, que Dios lo ama. Que si tu familia, que no te ha demostrado cariño nunca, Dios sí te lo demuestra todos los días. Que si tú recibiste bullying, tú fuiste objeto de que te molestasen o te agredieran por tu quizá algún defecto o alguna característica que tú presentabas, decirle que Dios te quiere tal cual tú eres.
con tus virtudes y defectos. Y algo que me dejó, me quedó siempre en el recuerdo, que me decía mi madre: no hagas a otros nunca lo que a ti no te gusta que te hagan. Si a mí no me gusta, por decir así, que me molesten, no molestes tú. Claro. Y eso da como ejemplo que existan madres sabias o padres sabios que sepan decir las palabras oportunas. Si estás teniendo un problema con un estudiante en particular, en un momento determinado ir a conversarlo, solucionarlo, si se puede conversar con él. O mencionarle tu problema a un adulto. Existe un mediador que te pueda hacer eso. Cuando un joven, cuando una persona recibe bullying, veía en noticias, estadísticas, la tasa de suicidios por bullying es bastante alta. Por ejemplo, el bullying conlleva una persona depresiva y la depresión, en no todos los casos, conlleva al suicidio. O sea, fomentamos el suicidio en jóvenes como sociedad. De ahí que yo creo que el bullying no hay que verlo como un tema tan liviano o como decir está hipersensibilizado. Tal vez lo esté en algunos casos, pero yo creo que en otros casos a lo mejor el joven no quiere que le hagan o al niño no quieren que le hagan burla y con una que aguante a lo mejor va a tener que aguantar muchas más. No, no lo sé. Va a depender cómo lo tome cada persona. Entonces, orientado al suicidio por reiteradas bromas, de verdad que es preocupante. Conozco casos que pasaron en mi colegio, donde era tanta la burla que le hacían a los estudiantes, que un joven un día se metió al laboratorio del colegio, se preparó una solución de ácido, se la tomó, le quemó todo por dentro y murió creo que a las horas y quedó tirado ahí en el laboratorio. O sea, fue tal la desesperación de ese joven, tal vez no encontró ayuda ni de amigos, ni de familiares, ni profesional, que tuvo que tomar esa medida para poder terminar con el bullying. Tuvo que terminarlo de una manera drástica, quitándose su propia vida. Entonces, tal vez uno dice, oye, pero oye, el cabro exagerado, o la niña que exagerada porque, no sé, le dijeron, no sé, fea o feo y se enojó. Pero es que a lo mejor se siente insegura esa persona con su belleza, con su característica física, y estaríamos avalando, entre comillas, ese tipo de agresiones. O sea, claro, si uno lo dice un chiste, dos chistes, tres veces el mismo chiste, entonces va generando una inseguridad en esa persona. Entonces es realmente un tema bien complicado, no tan liviano tal vez, a mi modo de ver. En cuanto a cómo se podría ayudar al joven afectado, eh, creo que una manera de ayudarlo es acompañándolo, conversando con él, conversando con ambos, pero principalmente con la persona afectada, a que sepa sobrellevar tal vez la broma por la cual le están haciendo. No sé, por ejemplo, porque sea rubio. No, que me dicen, no sé, cualquier cosa por ser rubio. Entonces, que le digan a esa, o que le enseñen a esa persona, oye, pero que ser rubio no es bueno, no es malo. Tú eres como eres. Cada uno es como es. Aprender a aceptarse como es. Por ejemplo, en el caso del Mauricio, aceptarse como es. Ahora a lo mejor ya con sus 34 años, ya acepta como es, pero a lo mejor en su momento, en su etapa de juventud, sí lo pasó mal. Es mi opinión con respecto al tema en sí del bullying. Yo creo que es un tema que se entienda.
Yo creo que muchas veces no se entiende el concepto bullying y para muchos niños lo ocupan malamente. Yo partí desde esa parte. Hay niños que ocupan la palabra bullying para todo. No le estoy quitando la gravedad, solamente estoy declarando un punto que es sumamente específico. Hoy día todo es bullying. Y a veces un comentario. Nosotros sabemos que el bullying no es por un comentario. El bullying puede iniciarse con un comentario. Pero si nosotros lo detenemos ahí, eso para. O debería parar. O debiera, exactamente. Pero y ahí repito, yo creo que es un trabajo que se debe hacer con los adultos. Porque el adulto es el que entiende. El adulto debería estar, repito, se supone que debería estar más preparado. Y si no, pucha, educar a esta generación, sacarle los prejuicios y poner, si uno se puede reír, tú te puedes reír, pero no a costas del otro. Reírse con el otro, no del otro. Incluso, para mí yo me río de mi situación y yo lo tomo a la chacota, pero en un momento Pero no. ahora, Pero ahora tuvo que haber, como tú dijiste, tuvo que haber un proceso de años. Y yo estoy pidiendo al Señor que ojalá mi hija no tenga temblores en las manos. Y si lo llegas a tener, darle una formación más preparada de la que trató de darme mi mamá. Porque los niños son crueles, po. Y son crueles porque nadie les dice para, porque le hace mal. no hay empatía. Y eso va por parte de los adultos. Lo escucho como dice Mauricio y las consecuencias, como hablábamos recién del bullying, de cuando te interno, prácticamente cuando te llenan justamente de algún aspecto que tú tengas, o que prácticamente te digan feo de forma repetitiva. ¿Cómo las consecuencias que trae esto? Ejemplo, yo digo, yo doy gracias a Dios por tener quizá una familia que me pudo educar, ejemplo, me supo entregar las respuestas oportunas en su tiempo para enfrentar esto. Pero hay otras familias que no se presenta ello. Actualmente en los establecimientos en Chile, la participación de los apoderados es mínima, o cero prácticamente, como bien dice Mauricio. Yo hablo por casos puntuales, ejemplo, en mi curso. No va a decir colegio. Ejemplo, No. no. Casos puntuales en mi curso, ejemplo, hay una participación elevada. Ejemplo, yo no pensé que iba a haber esto, que existiera tanta no sé si estaré bien mal en la palabra, que se involucra tanto el apoderado con su hija. Pero yo he estado en otros cursos que, esta, que los apoderados no tienen interés de qué les pasa a sus hijos. El establecimiento te educa, yo no me hago cargo. Si tengo que llamarte por teléfono, me llaman por teléfono, no contesto. Y es grave ejemplo, y algo que se repite en muchos establecimientos en Chile. La familia no se siente involucrada del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Y eso es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente participa el profesor y el alumno. El agente, ejemplo de los establecimientos en donde la familia está involucrada, es donde se aprecian los mejores resultados.
Pero si es que no existe este tercer agente, como es la familia, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, es imposible subsanar algunas problemáticas tan graves como es el bullying, o como puede ser la droga. Nosotros, ejemplo, como bien dice Mauricio y Mario, nosotros siendo adultos, que pudimos ser agresor o agredidos, tenemos que educar, y educar con el ejemplo y ejemplos de vida. Eso es lo que los marcan los niños. Hablar por hablar muchas veces sin que tú das tu experiencia son palabras al viento, pero cuando tú das un ejemplo de vida o algo que a ti te aconteció y que a ti te hirió, realmente lo marca. Lo marca es decir, yo no quiero hacer eso, no quiero hacer eso más. Dale, Mauricio. Yo creo que debería hacer un cierre. Yo creo que tú, sí, porque nos da para largo. Mira, la verdad estaba pensando, más que darle un cierre, yo creo que el video debiera quedar abierto, porque como dices tú, el tema da para largo. No solamente hoy solamente hablamos del bullying escolar, pero existe el ciberacoso, por ejemplo, existe el bullying en el trabajo, entre los adultos, como decías tú, Mauricio. Entonces, darle un cierre realmente es como muy complicado. Por lo que yo les contaba también, el bullying termina tal vez, o en muchos casos, en algunos casos, es tan grave que termina con la vida de la persona afectada. Entonces, el bullying te da o tiene muchas aristas, muchas ramas. Y me gustaría de verdad dejar el video abierto como para una segunda oportunidad hablar de otro tipo de bullying, tal vez alguien que quiera sumarse a contar su experiencia. No sé qué opinas tú, Mauricio, ya que eres el conductor de este espacio que estamos haciendo. Yo soy uno más, viejito. Y sí, dale, yo creo que... José, ¿qué opináis tú? Es que justamente el bullying que estamos hablando actualmente te está llevando a un tema que es mayor, que es macro, y que está, como por decir entre líneas, que es la violencia. Y cómo la violencia se ha normalizado. Ejemplo, como la violencia que se ejerce actualmente en el sur, en la Araucanía, por los mapuches. La violencia que se da en intrafamiliar. La violencia que se da entre un hombre con una mujer. Ejemplo, tanta violencia, o la violencia que se da en el trabajo. Y todo parte justamente cuando nosotros no sabemos actuar, no decimos nada ante situaciones que son violentas. Situaciones que son violentas y que se pueden presentar en la niñez, en la adolescencia, como lo es el bullying. Y que las consecuencias pueden continuar hasta por el resto de su vida. Quizás no puede sociabilizar y no puede decir esto. Así que muy bien, Mario, te aceptamos que este tema puede estar abierto y que continuemos con otro que sea muy semejante a esto, porque el bullying da para más. Muchas gracias, pues. Ya, pues que esté muy bien. Ya, chiquillos, entonces un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. Ojalá que el video guste y mándenlo a personas para que lo comenten qué les parece, porque aquí